¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, esperando que se encuentren de lo mejor. El día de hoy no me será posible estar con ustedes en vivo, sin en cambio, pues bueno, vamos a trabajar la actividad de manera sincrónica. ¿Qué es esto? ¿O qué quiere decir esto? Que pues se estará quedando grabada esta sesión o esta clase en la que estaremos abordando, como cotidianamente lo hacemos, nuestra clase, destinando el tema y las actividades que estarán realizando y que posteriormente podrán publicar en Classroom, ¿sí? Entonces, pues bueno, en ese sentido, siendo el día de hoy, 6 de noviembre del año 2020, comenzamos con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Pues bueno, me dispongo a presentar y compartir la pantalla e iniciar con el tema del día de hoy. Sé de antemano que también había encargado una tarea para el día de hoy. Sin en cambio, pues bueno, esta tarea la estaremos abordando la próxima clase. Bien, como ustedes recordarán, la clase anterior en el que comenzábamos prácticamente los temas correspondientes ya al segundo parcial, hablábamos de que en esta unidad o bloque estaremos abordando de la importancia de los partidos políticos y de la democracia, ¿sí? Ya en clases anteriores habíamos estado comentando algunos conceptos o ustedes se habían dado la tarea de buscar qué era la democracia. Sin en cambio, en esta nueva unidad o nuevo bloque estaremos trabajando el tema de partidos políticos, que es el día de hoy con lo que vamos a comenzar, ¿no? Entonces, como cada clase, les solicito que coloquen la fecha, día 6 de noviembre del año 2020, y el tema del día de hoy son los partidos políticos en México, ¿sí? Pues bueno, voy a dar la definición que se tiene de lo que son los partidos políticos, qué hacen y por qué importan los partidos políticos, ¿sí? Bueno, pues si nos vamos a nuestra constitución política, que es nuestra ley suprema, se dice que en el artículo 41, en su fracción primera, se dice que son regulados por la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Que cuando ustedes en algún momento vean esas siglas, LGPP significa Ley General de Partidos Políticos, y esto está establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Política en su fracción primera, ¿sí? Ahí, en ese apartado, nos da una definición, ¿sí? De qué son y para qué sirven, por qué son tan importantes los partidos políticos. ¿Correcto? Pues, bueno, se dice que son organizaciones jerarquizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de organizaciones jerarquizadas? Que obviamente hay una estructura dentro del partido, ¿no? Debe de haber un líder o un dirigente o secretario general o como lo determinen estas instituciones. Son entes también dotados de derechos y obligaciones, personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto quiere decir que los partidos políticos, así como tienen derechos, pues también tienen obligaciones. Tienen una personalidad jurídica porque tienen unas leyes al interior, tienen leyes que regulan cómo se organizan estos partidos políticos y tienen un patrimonio propio. Hablamos de patrimonio propio, de que tienen que tener o seguramente tienen la mayoría de los partidos políticos unas oficinas principales en todos los diferentes estados.
porque, bueno, deben de saber que la mayoría de los partidos políticos, no todos, pero sí la mayoría tiene presencia en todos los estados de la República. Entonces, al tener un patrimonio propio, pues bueno, se refiere a que pueden tener un edificio, un auditorio, en fin, instalaciones propias del partido político, ¿correcto? Creo que hasta aquí no tendría que haber alguna duda referente a este apartado o a este párrafo. Una de las labores que tienen los partidos políticos es promover la participación política del pueblo. Decíamos en algunos temas anteriores que a esta participación política del pueblo, ¿sí? Es parte de uno de los valores principales de la ciudadanía. Decíamos en algún momento que la ciudadanía no es algo que necesariamente se adquiera con la mayoría de edad. Sin en cambio, se puede considerar que cuando una persona, al menos en nuestro país, adquiere la mayoría de edad, puede tener ya una participación política, ¿sí? Entonces, los partidos políticos son instituciones que promueven la participación política de los ciudadanos, ¿correcto? De la misma manera, promover el acceso a los ciudadanos al poder público. ¿Qué es este poder público? Bueno, el poder público es básicamente es la facultad o el derecho que tiene todo ciudadano de poder votar y ser votado, de poder participar en un puesto de elección popular para acceder, ¿sí? Primeramente al poder político y al acceder a un poder político, pues se convierte en un servidor público, ¿correcto? Entonces, aquellas personas que han sido elegidas para tener un puesto, vamos a llamarle de elección popular, tienen como principal obligación o deber atender las necesidades, en este caso, de las personas que votaron por él, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es uno de los principales objetivos o quehaceres que tienen los partidos políticos. Posteriormente importan porque continúan siendo el horizonte más amplio para acceso al poder público, ¿correcto? Entonces, eh, una persona puede acceder a un puesto público sin tener necesariamente un partido, pero esto, al menos aquí en nuestro país, puede ser algo muy complicado, chicos. Sin en cambio, si una persona se afilia a un partido político y cumple con los requisitos, con la experiencia, con la formación de dedicarse a la política, pues puede acceder a tener un puesto de elección popular apoyado por un partido político. Eso siempre será más sencillo. Realmente son pocas o pocos los ciudadanos que han accedido a un puesto de elección popular sin tener un partido político. Tal vez el único ejemplo que tengamos ahorita de momento presentes en nuestro país es del gobernador de Nuevo León, el famoso apodado El Bronco, que él pues llegó al puesto como gobernador de manera individual, como ciudadano, sin en cambio, pues se sumaron a su proyecto de gobierno, pues algunos otros partidos locales, y esto le permitió llegar al poder. Pero creo que ese sería el ejemplo más claro de, en este caso, el gobernador de Nuevo León, el famoso apodado Bronco, ¿verdad? Que llegó a ser gobernador y es gobernador, pues sin tener un partido político, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los objetivos de los partidos políticos? Bueno, pues frente a la sociedad, pues buscan promover
la participación del pueblo en asuntos políticos. Ese es uno de sus principales objetivos, ¿no? Promover que todos los ciudadanos participen directa o indirectamente en los asuntos políticos. Llamamos o podemos definir a asuntos políticos, creo que en algún momento lo comentábamos, a que aquellas personas que buscan hacer una carrera política, pues obviamente tienen que llevar a cabo un llamado activismo político, ¿no? Y este activismo político pues comienza a veces desde lo más insignificante, ¿no? Que puede ser el ser jefe de manzana, delegado, en fin, tener un puesto, vamos a llamarle, de elección popular, pongo el ejemplo, pues a lo mejor hasta en su calle, ¿no? Dices, soy jefe de la calle y pues me interesa, pues que todos los que vivimos en mi calle o en mi colonia, pues estemos procurando que nuestra colonia esté bien, ¿no? Entonces, una persona que le gusta estar involucrado en estos temas, pues seguramente estará formando o teniendo una carrera política. Así es como se forman los políticos. En un grupo me decían, bueno, para ser político se estudia, pues bueno, existe una carrera, ¿no? Que por ejemplo puede ser la licenciatura en ciencias políticas, pero no necesariamente hay una carrera que diga, pues yo quiero eh, estudiar una carrera de política, pues como tal no la hay. Digo, hay, y pongo el ejemplo de la carrera de ciencias políticas y sociales, que se encarga precisamente de estudiar y analizar la política, el poder político, la división de los poderes, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de nuestros gobernantes, pues han tenido pues diferentes carreras, chicos, ¿no? La mayoría de nuestros presidentes de la República, en su mayoría han sido abogados. Creo que no tenemos, al menos de los presidentes desde que comenzó el modelo sexenal, no tenemos a ningún presidente que haya sido ingeniero, ¿no? Todos, la mayoría, han sido licenciados en Derecho, licenciados en Economía, licenciados en Administración. Entonces, es más, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, si no me falla la memoria, debe de ser o abogado o a lo mejor es licenciado en ciencias políticas, ¿no? Pero creo que es abogado. Entonces, en ese sentido, esa es es uno de los principales objetivos de los partidos políticos, promover la participación del pueblo. Posteriormente vamos a encontrar que está contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al poder de los ciudadanos. Reitero, ¿cómo puede acceder una persona a un cargo, a un puesto de elección popular? Pues primeramente podrá acceder de manera más sencilla afiliándose a un partido político. ¿Cómo se afilia una persona a un partido político? Pues bueno, dirigiéndose a sus oficinas, ¿no? No sé, digo, no creo que la mayoría de ustedes vivan en Tultitlán, pero en la zona centro de Tultitlán, pues están las oficinas del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, y si alguno de ustedes tiene las ganas, digo, cuando esto a ustedes se los permita, cuando ya tengan la mayoría de edad y quererse afiliar a un partido político, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, al afiliarte a un partido político, pues adquieres obligaciones, ¿no? Tendrás que trabajar y en algunos casos trabajar sin recibir en algún momento alguna remuneración económica, porque podemos decir que una persona que hace una carrera política en un partido político, pues tiene que hacer méritos, ¿sí? Tiene que hacer primeramente méritos para que al interior del propio partido político, cuando sea posible,
poderlo postular para algún puesto de elección popular, ¿no? Entonces, usualmente esa es la manera en la cual pues comienzan la mayoría de los políticos, ¿no? Entonces, la política o el servicio público, ¿no? Se puede considerar que es la manera o la forma en que la mayoría de los gobernantes han llegado a acceder a tener un puesto de elección popular. Bueno, eh, frente al poder, pues bueno, fiscalizar la actividad gubernamental y la dirección de la sociedad a través del Estado. Este concepto de Estado ya en algún momento lo habíamos mencionado, ustedes lo recordarán, que decíamos que cuando hablamos de Estado, hablamos de tres elementos muy importantes: el territorio, la población y el gobierno, ¿correcto? Entonces, a eso se dedica, o estos serían los principales objetivos que tienen los partidos políticos, ¿correcto? Pues bueno, espero que en esta breve explicación vaya quedando claro pues el tema que estamos abordando el día de hoy, ¿sí? Bueno, los partidos políticos, hacía yo el comentario, son el medio para acceder al poder político o a un cargo de elección popular. Pero en México, ¿cuáles son los cargos de elección popular? Pues la primera se le llama o se le denomina la primera magistratura, pues es el ser presidente de la República. La persona que llega a ser presidente de la República, pues pues no es que sea probablemente, es el puesto de elección popular más importante que se tiene, ¿no? Entonces, se pueden considerar como puestos de elección popular los siguientes: presidente de la República, gobernadores, diputados federales, diputados locales, senadores, presidentes municipales, regidores, síndicos, y me atrevo a ir un poquito más abajo y que no lo coloqué aquí, pero pues están los delegados, ¿no? Los delegados, pues usualmente tienen pues una jurisdicción que serían, pues en este caso, las colonias, ¿no? Entonces, en ese orden jerárquico es la organización política que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, en este caso, los puestos de elección popular tienen esta característica, ¿correcto? Ya más adelante, en un tema que yo creo que estaremos abordando, eh, pues yo creo que a finales de este mes estaremos hablando de cuántos son los que integran, por ejemplo, las diferentes cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿no? Se les llama de esta manera a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Cuántos son? Y obviamente, pues en ese sentido, ¿cuál es la principal función de los diputados? Que recordando un poquito lo que vimos en alguna clase anterior, ustedes recordarán que ellos representan el poder legislativo, ¿correcto? Entonces, el poder legislativo, como su nombre lo dice, es el poder más bien que se encarga de establecer las propuestas de reforma que se puedan hacer a las leyes por sugerencia propia de los propios legisladores o diputados o senadores, o también a petición del presidente de la República. Entonces, el presidente de la República puede tener la facultad de solicitar alguna modificación a alguna ley, que también esto es algo que alguien me preguntaba: ¿han incrementado las leyes en la Constitución? No, la Constitución sigue teniendo hasta el día de hoy 136 artículos constitucionales. La Constitución que actualmente nos rige es la Constitución de 1917. Y en ese sentido, lo único que ha cambiado de la Constitución de 1917 a la fecha, pues sí ha cambiado mucho, porque se han hecho muy diferentes reformas, ¿correcto? Bueno, creo que hasta aquí espero que esto esté quedando claro para llegar a la actividad que van a realizar el día de hoy, ¿sí? Bueno, la actividad es muy sencilla. Es básicamente elaborar un cuadro comparativo en el que clasifiques los actuales partidos políticos, su fecha de creación y los
estados de la República que gobiernan. Aquí puse yo un ejemplo, ¿sí? Obviamente no puse todos los partidos políticos. Ustedes en su cuadro comparativo van a colocar o van a investigar todos los partidos políticos que actualmente hay en México, van a buscar su fecha de creación y qué estados de la República gobiernan. Ejemplo, yo aquí coloqué estos 5 estados, aquí coloqué Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, y aquí yo voy a colocar fecha de creación y estados que gobiernan. Aquí voy a colocar estados que gobiernan: Estado de México, Estado de Sonora, Estado de Guerrero, etcétera, etcétera. Ahí van a colocar los estados. Entonces, esta sería la actividad para la clase. Esta actividad me van a hacer favor de publicarla en Classroom. Yo voy a publicar y ya ustedes podrán encontrar publicado en la plataforma de Classroom esta actividad. La pueden hacer de la siguiente manera. Pueden hacerla en su cuaderno y subirme la imagen o la foto de la actividad que realizaron. Pueden hacerlo en un documento en Word o en su defecto poderlo integrar directamente en Classroom, directamente en la actividad. Entonces, esta sería la actividad con la cual estaremos cerrando nuestra clase el día de hoy. Esta actividad la voy a revisar la próxima semana y pues de antemano saben que está pendiente la actividad o la tarea que dejamos la clase anterior. De la misma manera, aprovecho para comentarles lo que ya había platicado con anterioridad con ustedes, que estaremos trabajando algunos temas en equipo y que la próxima semana nos vamos a estar poniendo de acuerdo. ¿Correcto? Pues bueno, voy a quitar la presentación. Voy a dejar de presentar. Y pues bueno, en ese sentido, pues de nueva cuenta el agradecerles que, pues bueno, el día de hoy les hacía el comentario, no me fue posible estar presente con ustedes, sin en cambio ya la maestra Bárbara me está haciendo favor de informarles y de coordinar esta actividad, y también la maestra Blanca. Pues por mi parte sería todo, chicos. Agradezco de su comprensión, sin en cambio, por una situación de fuerza mayor, no me fue posible estar el día de hoy de manera o de forma en vivo con ustedes, como usualmente lo hacemos. Sin en cambio, pues esto no impide que podamos tener o llevar a cabo nuestra clase y los temas que estamos desarrollando. Pues agradezco como siempre la puntual asistencia de ustedes a mi clase, y en ese sentido, pues nos vemos el próximo o la próxima semana. Hasta luego.